He dicho hasta el cansancio que los casos de los que hablo en este canal son simples leyendas. Relatos que han pasado del boca en boca e incluso los sucesos que han sido captados en video o en fotografía, pero que no contamos con fuentes confirmadas, como sí ocurre con el periodismo serio, ni con el contexto completo. No hay manera que se pueda confirmar si son reales o no. Y por eso, como siempre te digo, la única forma en la que vale la pena hablar sobre temas de esta índole es como entretenimiento y como sucesos curiosos, a los cuales es difícil darles una explicación por medios convencionales. Pero de eso a que alguien afirme con 2 cojones que tal o cual caso o tal o cual video es real, hay mucha diferencia. Y como te digo siempre, aquel que afirme que tiene la verdad absoluta sobre temas paranormales y que se autoproclame investigador paranormal, no es más que un charlatán y pobre de aquel que crea sus palabras. Por eso, yo, como comunicador de temas de entretenimiento y curiosidades, ya ni siquiera me molesto en responder o siquiera leer los comentarios de gente que exigen evidencias o pruebas de la veracidad de los casos que toco en mis videos en la caja de comentarios. Si existe gente que cree que en internet va a encontrar el hilo negro sobre temas paranormales o de temática desconocida, pues los que están mal son ellos. No estoy diciendo que absolutamente todos los casos de esta índole sean fraudes. Solo digo que, si tanto les interesa a estas personas encontrar pruebas sobre estos temas extraños, pues que las busquen ellos mismos. En serio, les deseo la mejor de las suertes intentándolo. Sin embargo, de vez en cuando, llega a mis manos algún caso misterioso que incluso bajo el escrutinio del escepticismo total, resulta imposible de ignorar, y son precisamente casos como el que vamos a tocar hoy los que no me permiten declararme escéptico absoluto de estos temas. Pues, si bien creo que muchísimos de estos casos pueden ser explicados por medio de leyes de lógica o apoyados en alguna ciencia formal, hay muchos otros casos, como el que estamos por revisar a continuación, que por más que uno escarbe y le busque fallas y huecos a la teoría conspirativa, no es posible encontrar ni una sola. Casos en los que elementos, sucesos y personajes históricos reales coinciden a la perfección con algún fenómeno que se considera paranormal. Y si bien faltan algunas piezas del rompecabezas para afirmar con pruebas contundentes y concretas la veracidad del caso paranormal en cuestión, la verdad es que tampoco faltan muchas piezas para tener la imagen completa. Tristemente, la única manera de conseguir las piezas faltantes en este tipo de enigmáticos casos es volviendo en el tiempo, lo cual, que se sepa, el ser humano todavía no logra. No obstante, como te digo siempre, si bien no podemos decir que este es un caso que se pueda utilizar como argumento ante las ciencias formales para afirmar que los seres de otros mundos, otras dimensiones u otros planos, muchas veces mal llamadas monstruos o criaturas mitológicas, si existen, vale muchísimo la pena que nos sentemos a revisar este capítulo del Grimorio juntos. Porque en caso de que la veracidad de la historia que te voy a contar hoy llegue a ser comprobada, existirían las pruebas para decir que no solo humanos y animales habitamos este planeta, sino que este se encuentra plagado también por seres que nuestros antepasados mencionaron en sus leyendas y mitos antiguos, que si bien para nosotros hoy en día estas historias son solo eso, mitos y leyendas, en realidad serían tan reales como cualquiera de nosotros, tan reales como un perro o un gato, solo que no lo hemos descubierto. O al menos eso creemos, porque parece ser que Hitler y sus lacayos descubrieron a una criatura que no era ni humano ni animal, en el Cáucaso, durante la Segunda Guerra
Mundial, solo que este hallazgo jamás salió a la luz, hasta apenas hace una década. Todos los que sintamos cierta fascinación por el conflicto armado, conocido como Segunda Guerra Mundial, y todo el periodo histórico comprendido durante su duración, así como las consecuencias sociales y políticas que se desatarían en todo el mundo tras la victoria de los aliados en 1945, sabemos que nuestro amigo alemán, del bigotito ridículo, así como todos sus lacayos más cercanos, eran amantes y entusiastas del ocultismo y los temas de índole sobrenatural. Ahora bien, las creencias personales y en lo que sea que descanse la fe de los gobernantes del mundo, ya sea en esta o en cualquier otra época, no debe ser algo por lo cual se ridiculice o menosprecie la habilidad de este como gobernante, o en el caso de Adolf, como estratega militar. Digo, aquí en México tuvimos un presidente que hablaba con el espíritu de su hermano muerto para pedirle consejos sobre cómo gobernar al país. Pero una cosa son las creencias personales fuera de la oficina del mandatario, y una muy diferente es que éste implemente dichas creencias en su gobierno. Y no me refiero a que le imponga dichas creencias a la población civil, no. Más bien me refiero a que el mandatario vuelva sus creencias personales una rama de estudio de su gabinete de gobierno. Pues, eso fue precisamente lo que Adolf hizo mientras fue canciller de Alemania y creó la Deutsches Ahnenerbe, recordada hoy en día simplemente como la Ahnenerbe, que significa Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. La Ahnenerbe era una división secreta del gobierno de Hitler, dedicada al estudio de temas ocultos, sobre todo aquello que tuviera que ver con la mítica raza aria a la que los nazis creían pertenecer. Dentro de la antigua mitología germánica, la cual Adolf adoptó como creencia personal y como estandarte de su gobierno, se hablaba de esta raza mitológica casi divina, proveniente de los dioses vikingos. Y como nuestro amigo del bigotillo estaba convencido de que él y los alemanes puros descendían de estos dioses antiguos, estaba obsesionado con encontrar alguna prueba o pista del paradero de estos dioses de los que hablaban los antiguos germanos, para así poder probar científicamente y con pruebas contundentes que los alemanes eran superiores al resto del mundo. Los alemanes puros, claro, pues de hallar un cuerpo o algo que probara la existencia de los arios y el parentesco de estos con el pueblo germano, Hitler estaría probando con todas las de la ley, según él, que los alemanes eran semidioses. La Ahnenerbe se encargaba de explorar territorios que, según las leyendas, tenían algo que ver con el pueblo ario, en busca de estas pruebas y evidencias para el Führer. Pero no creas que los miembros de la Ahnenerbe eran un grupo de loquitos conspiranoicos, sacerdotes ni gurús espirituales que vivían en los sótanos de su madre, no. Si Hitler se tomó tan en serio la mitología germana antigua como para adaptarla en su gobierno, como filosofía de vida del pueblo alemán e incluso a la simbología que utilizaba en los uniformes de sus soldados, obviamente se iba a tomar el buscar el origen de esta raza aria muy en serio. La Ahnenerbe estaba compuesta por 350 especialistas, todos con educación brillante, una magnífica carrera científica y varios grados académicos. Vaya, que la Ahnenerbe no era solo un grupo de soldados gatillo alegre de la SS, sino que eran más bien científicos, los mejores científicos de toda Alemania. Algo curioso sobre esta sociedad secreta dentro del gobierno nazi
es que pareciera que fue una de las prioridades de Adolfito, pues fue fundada el mismo año en que se desató la Segunda Guerra Mundial precisamente, en 1939, y no fue sino hasta el final de esta y la caída del Tercer Reich en 1945 que ésta se disolvió. O sea que si el eje fascista hubiera ganado la guerra, probablemente la Ahnenerbe seguiría existiendo hoy en día. O quién sabe, tal vez sus miembros fueron trasladados a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos una vez que los aliados ganaron la guerra, como parte de la Operación Paperclip, la cual consistió en que los mejores científicos nazis fueron reclutados a la fuerza por el gobierno de los Estados Unidos tras ganar el conflicto armado. Y de hecho, por ende, muchos de los descubrimientos científicos y tecnológicos de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial fueron en realidad concretados por científicos nazis. En fin, la Ahnenerbe fue enviada a diversos sitios del mundo para encontrar la mayor información posible sobre la dichosa raza aria, el Tíbet, la Antártida y el Cáucaso, pues además se cree que los arios eran los sobrevivientes de la mítica Atlántida, que según el filósofo griego Platón, se hundió bajo el mar hace quién sabe cuánto tiempo, muchísimo tiempo antes de nuestra era. Pero enfoquémonos el día de hoy en el Cáucaso ruso y por qué era de tanto interés para Adolfito y sus seguidores respecto a la existencia de la raza aria. Posiblemente fue la elevada radioactividad natural que se presenta en la región del Cañón Kishinsky lo que llamó la atención de la SS, o tal vez fue la presencia de dólmenes antiguos en esta región. En caso de que te lo estés preguntando, los dólmenes son antiquísimas construcciones megalíticas, es decir, grandes construcciones de piedra que se asemejan a casas. Son edificaciones primitivas pero complejas, posiblemente los primeros hogares construidos por el hombre, los cuales datan de la edad de piedra, entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo. Estas edificaciones están distribuidas a lo largo de varios sitios, desde Portugal hasta Corea y desde Escandinavia hasta África. Pero la mayor cantidad de dólmenes en el mundo se encuentran justamente en la zona del Cáucaso ruso, más específicamente en la actual región de Adihuella. Es este sitio nuestro escenario de la historia de hoy, la cual nos dice que algo muy extraño ocurrió ahí entre 1942 y 1943, el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, e involucra a nuestros amigos de la Ahnenerbe y algo muy extraño de lo que se habían hecho poseedores en esta región rusa. En el año 2013, un anciano de esta región en Rusia hizo un hallazgo en medio de la nieve. Un hallazgo que, en cuanto desenterró, supo que debía ser algo muy interesante. El hombre, al no saber qué hacer con este objeto, se lo llevó al propietario del complejo etnográfico Belovody, situado en la aldea de Kamenokotsky, un etnógrafo llamado Vladimir Melikov. Este etnógrafo declaró lo siguiente, tras sacar el hallazgo en medios locales y que posteriormente diera la vuelta al mundo. Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero y el emblema de la sociedad secreta Ahnenerbe en la tapa. El hombre que me lo trajo es un auténtico ermitaño. Vive en una cabaña en el bosque, pero nadie sabe exactamente dónde. Entonces me pregunté si no habría encontrado un escondite secreto en el bosque. Además, todos los objetos en el interior de la maleta estaban en perfecto estado. Por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy. Encontrar algo así es algo excepcional.
Y efectivamente, en la tapa de la maleta de color marrón verdoso, en perfecto estado, probablemente debido a las décadas que pasó bajo la nieve del Cáucaso, podemos ver claramente el símbolo de la Ahnenerbe. En los costados de esta podemos ver también, debajo de un águila gitana con la esvástica, las siglas DH por Deutsches Heer, que significa, traducido del alemán al español, ejército alemán. Pero, ¿qué había en el interior de esta maleta? Pues, amén de algunos artículos personales del soldado que fue propietario de esta, tales como cerillas, una pipa y tabaco, había un extraño y monstruoso cráneo que, a pesar de haber sido estudiado, no se ha podido determinar a qué especie pertenece, pues no es ningún animal conocido por la ciencia y, desde luego, que no es un ser humano. Antes de pasar a la parte más interesante de este caso real, te pido que por favor le des like a este video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres pedir tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción del video. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que yo cuente aquí en el canal, no dudes en mandármela ya sea por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante. Lo curioso es que este cráneo hallado por la Ahnenerbe entre 1942 y 1943, que es la última fecha que se sepa en la que hubo tropas alemanas en Rusia durante la guerra, es idéntico a otro que fue hallado en una cueva en el monte Bolshoi Zak por unos espeleólogos, quienes, al igual que el hombre que halló el maletín nazi, se lo llevaron a Vladimir. Ambos cráneos son prácticamente idénticos y ambos están actualmente en posesión de Vladimir Melikov, pero ninguno fue hallado por él, sino que el destino los llevó a sus manos. El etnógrafo creyó, al verlos, que se trataba de los restos de algún animal fosilizado, pero al examinarlos, hizo un hallazgo que lo dejó con la boca abierta y que cambió su perspectiva sobre muchísimas cosas referentes a este mundo. Observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza, dice Melikov, mostrando uno de los cráneos. Esta es la base de la columna vertebral, y su posición indica que esta criatura se movía sobre dos patas. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas. En lugar de boca, hay varios orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes, y de ellas se separan dos excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos, como en los homínidos. Como ves en la imagen, en efecto, las cuencas oculares de ambos cráneos son masivas, lo que quiere decir que sus ojos debían ser enormes. Además, no tienen mandíbula ni boca como tal, sino que donde debería estar el agujero de la boca o la articulación de la mandíbula, tan solo hay pequeños orificios. Cuando este hallazgo salió a la luz, por allá del 2013, hace unos 10 años, la mayoría de paleontólogos rusos no le prestaron mucha atención, diciendo que debían ser cráneos de ovejas que habían sido deformados por la erosión de algún río o arroyo, o simplemente por el paso del tiempo. Pero esta explicación es muy pobre, pues en caso de que fueran cráneos de ovejas erosionados, las supuestas deformaciones habían sido las mismas de manera sincronizada en ambos cráneos, pues ambos eran prácticamente idénticos, como comparar dos cráneos humanos.
Si las malformaciones en estos supuestos cráneos de ovejas hubieran sido provocados por la erosión, las deformaciones serían distintas y no habría manera de que los cráneos fueran idénticos prácticamente. Así que la hipótesis lanzada descuidadamente por los paleontólogos rusos, que ni siquiera se dignaron a ver los cráneos en persona para examinarlos, sino que lo hicieron basándose en las fotografías que salieron en los medios, es inaceptable. Pero entonces, ¿qué son? Porque, como dijo Vladimir Melikov, la forma de los cráneos determina que eran bípedos, y si bien sus formas y tamaños no coinciden con las proporciones de ningún cráneo, de ningún homínido conocido por la ciencia, pues estos ni siquiera tienen boca, los dos enigmáticos cráneos son planos, igual que los cráneos de los homínidos modernos. Entonces, estos cráneos pertenecen a alguna subespecie primitiva de ser humano que la ciencia desconoce. Vladimir cree que se trata del cráneo de un Anunnaki, ser perteneciente a la mitología sumeria, que según esta, la primera civilización de seres humanos en la historia del mundo, fueron nuestros creadores. Aunque en décadas recientes, los Anunnaki son más asociados con la ufología y los extraterrestres. Hay internautas que aseguran que estos cráneos pertenecen a extraterrestres. Yo no creo esto, pues la composición de los huesos es muy similar a la de los animales que habitamos en este planeta. Hay gente que afirma que se trata de cráneos de Yeti, que también están presentes en el imaginario colectivo de los rusos desde hace milenios, y humanoides peludos y de gran tamaño han sido avistados en diversas montañas nevadas de Rusia desde siempre. Como te mencioné al inicio del episodio, faltan muchas piezas en este rompecabezas como para afirmar de manera concreta que estos cráneos pertenecen a una raza alienígena o mitológica. Pero, aún con esas piezas faltantes, podemos darnos una idea de la imagen que formaría el rompecabezas completo. ¿Qué sabían los alemanes como para ir en varias ocasiones al Cáucaso a buscar indicios sobre una raza divina? ¿Qué le pasó al o a los militares alemanes que portaban este maletín con el misterioso cráneo dentro? Pudo haber fallecido en una avalancha, o por las inclemencias del tiempo, misma razón por la que el maletín se habría perdido en medio de los bosques de Adigüeya. Pero si este fuera el caso, ¿por qué no hallaron el cuerpo junto con el maletín? ¿Será que alguien o algo no quería que este cráneo llegara al poder del Führer? ¿Quién fue el misterioso hombre que le llevó el maletín a Vladimir Melikov en 2013 y por qué no se quedó con él? ¿Recuerdas que te mencioné los enigmáticos dólmenes al inicio del episodio y que se teoriza que la presencia de estos fue el motivo de la presencia de los alemanes en el Cáucaso, incluso antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial? Bueno, obviamente la ciencia postula que estas primeras viviendas de piedra fueron construidas por el ser humano durante la lejanísima Edad de Piedra. Pero vamos, estas edificaciones datan de hasta 3000 años antes de Cristo. El planeta Tierra debió haber sido un sitio completamente diferente al que nosotros conocemos. Así que, ¿quién nos asegura con completa fidelidad que los dólmenes hayan sido construidos por seres humanos? Porque además estaban presentes en 3 continentes distintos: África, Asia y Europa. ¿Qué tal que no fueron seres humanos los que construyeron y habitaron los dólmenes? ¿Y qué tal que la raza inteligente que construyó estas casas de piedra complejas hace más de 5000 años aún habita por ahí, en algunos sitios del viejo mundo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre este interesantísimo caso real, pero que es muy poco conocido? Comenta tu opinión en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. También suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones
para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres un ejemplar de mi libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon, solamente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video para que pidas tu ejemplar. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio de los cráneos del Cáucaso. Nos vemos en la oscuridad.